Muy bien, pues ya estamos en un podcast más de Aprendiendo a Vivir Mejor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro, como siempre, un gustazo, un placer, un honor tenerlos a todos ustedes viéndonos, escuchándonos, por supuesto, y bueno, también con esta petición que siempre les hago de compartirnos y también de escribirnos si quieren algún tema en particular. Primero quiero saludar a Lalito aquí en las cámaras, también a mi queridísimo productor Rigo, ¿no? Este equipazo, somos 3 nomás, pero que... hacemos un trabajo muy apasionado. Y bueno, los que ya me conocen de todos esos 29 años de radio saben perfecto que a mí me apasiona, aunque no le sé mucho el tema, por supuesto, la verdad le sé muy poco, pero me apasiona el tema del cerebro, porque siempre he dicho que es, yo creo que el superpoder más importante que tenemos los seres humanos. Y pues bueno, yo creo que todos ustedes como yo, pues nos hemos cuestionado muchísimas cosas sobre el tema de la mente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podríamos entender la conciencia? ¿Cómo podríamos entender el subconsciente? ¿Por qué dicen que solamente trabajamos o ejercemos solamente el 5% de nuestro cerebro cuando hay un 100%? ¿De qué depende, por ejemplo, la inteligencia? Y tantas preguntas seguramente que ustedes se hacen como me las he hecho yo, ¿no? Y por eso quise invitar a Juan Manuel Salgado Camacho, que es neurocirujano, maestro en neurociencias y biología del comportamiento, y además es profesor titular del curso universitario de neurocirugía de la UNAM, y que yo lo aprecio muchísimo, lo admiro también, porque la vez que estuvimos platicando la pasamos súper bien y después sí, me hiciste el gran regalo de un libro fantástico, y pues yo te agradezco muchísimo que te hayas desprendido hasta acá, ¿verdad? Para platicar de este tema tan apasionante que es el cerebro. No, Sofía, al contrario, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar de nueva cuenta contigo, colaborando. Es un inmenso placer. Y bueno, obviamente el cerebro sí es algo fascinante. Es algo que al menos a mí me ha llevado tal vez 2/3 partes de mi vida intentar entender cómo funciona. Moriré y seguramente no terminaré de entenderlo, pero ya vendrán otros que sabrán más. Y así es esto, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona ahorita del cerebro? Digo, quiero empezar contigo y tu experiencia, justo por todo lo que o lo poco que sé de ti. En todos estos años de estudiar el cerebro, la mente humana, ¿qué es lo que más te ha impactado? Que me digas ahorita, híjole, es que esto que en algún momento para mí era una duda, hoy que la develé, entendí cómo funciona el cerebro, o esto es lo que más me impacta de lo que puede lograr el cerebro. Lo que más me impacta del cerebro es su capacidad de regeneración y de plasticidad. Eso es lo que más me impacta. Sí. ¿A qué se refiere eso? Sí. A que el cerebro puede sufrir un daño y a veces son daños verdaderamente graves que ocasionan secuelas terribles, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una persona que sufre un infarto cerebral puede ser que no mueva la mitad del cuerpo y que no pueda hablar, ¿no? Son secuelas muy comunes a veces en los infartos. Sin embargo, hoy sabemos que si se da una rehabilitación temprana, sí, y ese paciente tuvo una reserva cognitiva importante, ¿eso qué significa? Que haya ejercitado su cerebro durante toda su vida, ¿sí? Porque el cerebro lo tienes que ejercitar. Entonces, si ese paciente tiene una buena reserva cognitiva y va a una rehabilitación temprana, las posibilidades de recuperación, tal vez no al 100%, pero sí de una manera favorable, existen. Eso es lo que más me impresiona. Sí, claro. Y también de la capacidad del cerebro para aprender cosas. Eso es algo fascinante. Y eso no está vinculado a la edad, ¿eh? O sea, podemos tener 60, 70, 80 años y podemos seguir aprendiendo. No de la misma manera, quizá no. Posiblemente no de la misma manera, porque obviamente a veces existen algunas enfermedades que son concomitantes o podemos tener otras alteraciones, ¿no?, de nuestro estado físico que nos pueden limitar un poco. Pero el hecho de que nosotros podamos tener 50, 60 o 70 años y podamos aprender cosas, nadie nos lo limita. Eso solo es la voluntad de poder. Ok, a ver, vamos por partes, porque tú como eres tan sabiondo, no. Como decíamos cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Entonces me pasa con muchos que son expertos como tú, especialistas en temas, que digo, no, espérate, porque quiero saber ejercitar el cerebro, ¿no? Claro. Lo hemos escuchado infinidad de veces y nos dicen que si hagas ejercicios mentales, que si juegas ajedrez, que si hagas esto, que sea, o sea, pero también he escuchado por ahí y no sé si alguna vez lo platicamos tú y yo, que es muy importante ejercitar las dos partes del cerebro al mismo tiempo, que no sé si... Me imagino que sí se puede, porque generalmente nos vamos por una parte racional, ¿no? Y dejamos un poco la emocional. ¿Se puede? ¿Y cómo se llaman estos hemisferios que se relacionan
para tener quizá un mejor entendimiento, un mejor aprendizaje, un aprendizaje más vasto o más veloz, ¿no? ¿Cómo lo podríamos explicar en tus palabras tan...? En algo sencillo. Sí. Nuestro cerebro está dividido en dos partes. Sí. Hemisferio derecho y Exacto. hemisferio izquierdo. Uh-huh. Y están unidos esos dos hemisferios fundamentalmente por unas conexiones que se llama la más importante, cuerpo calloso. Okay. Haz de cuenta que son unos cables, ¿no? Gigantescos, y así están unidos. Durante mucho tiempo se ha dicho, desde los trabajos de un hombre muy brillante que se llamaba Gazzaniga, que el hemisferio derecho está relacionado fundamentalmente con un tanto a la creatividad, y que el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, el hemisferio matemático, ¿no? Cosas de este tipo. O sea, yo estaba mal pensando en las emociones. Bueno, podríamos decir que, por ejemplo, del lado derecho es posiblemente un cerebro emocional, y del lado izquierdo un cerebro más lógico. Así se nos vino diciendo durante mucho tiempo. Hoy sabemos que eso no es cierto. Eso es falso. ¿Sí? Actualmente sabemos por muchos estudios que se conoce ahora como conectómica. ¿Y qué es la conectómica? Existe actualmente un aparato muy sofisticado que se llama resonancia magnética. Sí. Ese estudio, tú metes a un paciente a ese escáner, le toma como fotografías del interior de tu cerebro, y actualmente esos estudios de resonancia magnética pueden evaluar las conexiones de estos cables de sustancia blanca, como el cuerpo calloso, que es lo que une a los dos hemisferios. Hoy sabemos con total certeza, debido a la conectómica, que, por ejemplo, nuestro cerebro funciona a través de redes. Haz de cuenta, una parte del lado derecho se conecta con el lado izquierdo, luego el lado izquierdo vuelve a regresar al derecho y luego otra vez al izquierdo, por decirlo de esta manera. ¿Cómo nos mantenemos despiertos y cómo nos relacionamos con el entorno? Ese ha sido un secreto, un misterio que ha devanado el cerebro de filósofos y neurocientíficos. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cómo nos mantenemos despiertos? ¿Por qué? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo sabemos que estamos despiertos? Descartes decía, pienso, luego existo. Ahora hay lugares en universidades donde se estudia neurofilosofía y doctorados en neurofilosofía, por esto que te estoy platicando. Qué interesante. ¿Y por qué? Hoy sabemos, por ejemplo, debido a la conectómica, que existen redes neuronales, y de hecho hay una en especial que se llama red neuronal por defecto, que es una red que está conectando los dos hemisferios de manera diferente y diversa, pasa por el tallo cerebral, y ese conglomerado de neuronas y esas conexiones, ese sistema abierto, es lo que hace que nos mantengamos despiertos. Y ahora lo sabemos gracias a la conectómica. Entonces, el hecho de que el cerebro izquierdo y el derecho, uno es para una cosa y otro para la otra, eso está cada vez más en desuso. Ahora, digamos que los nuevos estudios relacionados de neurofisiología nos hablan de redes neuronales. Y eso nos permite explicar mucho mejor tanto enfermedades como funciones del cerebro. Es mucha información. ¿Todos tenemos las mismas redes neuronales? Todos tenemos las mismas, pero no en los mismos sitios de nuestro cerebro. Por ejemplo, tu red neuronal por defecto, que hace que tú te mantengas despierta, que estés dormida y que de repente a la hora que tú despiertes en la mañana despiertas y empieces a hacer tus actividades, puede ser que a lo mejor la tuya empiece en la porción medial del lóbulo frontal. Y a lo mejor la mía no empieza en la región medial, sino empieza en la región dorsolateral. ¿Sí? Son zonas diferentes del cerebro. Sí. ¿Es la misma red? Sí. ¿Nos sirve para lo mismo? Sí. Pero la tenemos en zonas diferentes. ¿Y de qué depende de que la tengamos en zonas distintas? De la plasticidad cerebral. De lo que vayas trabajando. De lo que tú vayas trabajando en tu cerebro. Por ejemplo, amo la neuroplastia. El lóbulo frontal tiene una capacidad muy importante que es lo que nos vuelve humanos, ¿no? En el lóbulo frontal podemos planear, programar, ejecutar y motivarnos para hacer una tarea. ¿Sí? Eso es algo muy complejo para nuestro cerebro. Pero también ahí en el lóbulo frontal está una parte muy importante relacionada con el lenguaje, que nos permite emitir el lenguaje. Pero no es lo mismo el cerebro de una persona que es monolingüe al cerebro de una persona que es bilingüe o alguien que es políglota, ¿sí? Sus redes neuronales son extremadamente complicadas.
Entre más complejo vaya siendo el número de idiomas que habla. Entonces, por eso no todos los cerebros tienen las mismas redes neuronales en el mismo sitio. Eso está en la neocorteza. Perdón, te voy a preguntar. ¿Neocorteza sería como la parte externa, esa parte fría, calculadora, racional? Digamos que la neocorteza es la corteza cerebral más evolucionada filogenéticamente. En los seres humanos, filogenéticamente significa que de acuerdo a la teoría de la evolución, existen ciertos organismos que han evolucionado. Digamos que un organismo que filogenéticamente no es tan evolucionado puede ser un pez, ¿no? Por decirlo de esta manera. Si tú comparas un pez y luego comparas un delfín y luego comparas el cerebro de nosotros, hay diferencias, ¿sí? Muchas diferencias. Entonces, nuestra corteza cerebral del lóbulo frontal es la que más ha evolucionado en los humanos. Es la que nos ha permitido desarrollar herramientas, la que nos ha permitido tener inteligencia, tanto para crear cosas fantásticas como esta computadora que todos traemos hoy, que es el celular, como para destruir una ciudad y avasallarla por la guerra. Eso es gracias al lóbulo frontal. A las decisiones y a lo que planeamos con el lóbulo frontal, es decir, en nuestra neocorteza. Ok, en esta parte límbica del cerebro, que a ver si lo puedes explicar, que dicen que es la parte primitiva, todos nacemos con ese mismo, no sé cómo podemos calificarla o definirla. Sí, mira, el sistema límbico es también una zona interesante. El sistema límbico del cerebro se llama límbico porque imagina que nuestro cerebro, como te digo, tiene dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Entonces están casi unidos en el centro, ¿no? A esto se le conoce como limbo, ¿sí? Entonces por eso se llama sistema límbico, porque ahí está ese sistema. Y son varias estructuras. O sea, la parte que está en medio. La parte que está en medio. Y está formado por varias estructuras del cerebro. ¿El cerebro está unido por completo o tiene una separación? Tiene una separación y está unido por esa parte que se llama cuerpo calloso. ¿Sí? Pero tú puedes separar un hemisferio y otro hemisferio. Y entonces ves en medio el cuerpo calloso. En una cirugía eso se ve fantástico, es muy bonito. A ver si me invitas, ya me habías dicho. Un día como no te invité a una cirugía despierto con el paciente despierto, pero andabas en España. ¿No? Entonces, en esa región está el sistema límbico, que son varias estructuras del cerebro. Es una parte del cerebro que compartimos con muchos mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, los felinos, con los simios, obviamente con nuestros ancestros, ¿no? ¿Y para qué nos sirve el sistema límbico? Es una parte antigua que nos sirve fundamentalmente para pelear o para huir. Para sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Está relacionado con la conducta de alimentación, es decir, para comer. Nos sirve también para nuestra conducta sexual. ¿Sí? ¿Cómo? Porque el sistema límbico propiamente es el responsable de que nosotros no nos hayamos extinguido como especie. Es como un sistema de atención, de alerta. Voy a tratar de explicarte lo siguiente. Vamos a suponer yo, ¿no? Vivo aquí en la Ciudad de México, estoy casado, ¿sí? Sin embargo, me puede gustar esa mujer que va ahí pasando. Entonces mi sistema límbico se activa y me puede gustar por su cuerpo, por su rostro, por sus ojos, por lo que yo quiera. Y me puedo excitar sexualmente al verla. Bueno, ¿qué hace que yo no vaya, la desnude y tenga relaciones sexuales con ella? La parte racional. Exacto. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal. El sistema límbico me detona, como una cosa salvaje. Eso. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué lo inhibe? Mi lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque mi lóbulo frontal me da moralidad y también me da la capacidad de predecir las consecuencias. El lóbulo frontal es el que contiene, perdón, voy a hacer una pregunta, voy a hacer preguntas que van a sonar para expertos como tú muy bobas, pero ¿es donde está la conciencia? No, la conciencia es un misterio. Te voy a tratar de explicar ahorita por la pregunta que más quería hacerte en esta entrevista es sobre la conciencia, que me parece una cosa increíble, ahorita individual.
Te lo voy a persona. tratar de explicar. Pero bueno, ahorita vamos a este último ejemplo de ¿por qué yo no voy y hago un acto sexual con esta persona? Porque mi lóbulo frontal me lo inhibe. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba antes de que nuestro lóbulo frontal estuviera tan desarrollado? Estoy hablando en los primeros primates que nos antecedieron. ¿Tú crees que tenían esa moralidad? No, pues no. Pues no. No sabían lo que era moralidad. Y eso, se metían todos con todos. Por eso, y entonces eso permitió que nuestra especie no desapareciera. Pero la moralidad, como bien dices, o como cualquier valor, se desarrolla al desarrollarse el lóbulo frontal, entonces se van adquiriendo otras elementos que son importantes, como nuestra moralidad y seguir ciertas normas. ¿Sí? Todos en algún momento, por ejemplo, nos hemos emborrachado, ¿sí? O la mayor parte de los seres humanos. El alcohol a ciertas dosis es una sustancia química que desinhibe circuitos inhibidores de tu lóbulo frontal. ¿Sí? Entonces, a ciertas dosis, cuando tú tomas alcohol, vas a tener una conducta que normalmente no harías si no hubieras tomado, porque están desinhibidos ciertos circuitos inhibidores del lóbulo frontal. Pregunta, entre más, por ejemplo, ingerir justo alcohol o drogas y todo, ¿se merma ese lóbulo frontal? Claro, y entonces vas a desarrollar conductas que son disociales o de las cuales te puedes arrepentir. Yo a mis estudiantes luego les digo, por eso tengan mucho cuidado cuando beban, porque al otro día que despierten van a decir, ah, caray, ¿y esta quién es? Claro, ups, sí. Hay de tarea. Claro. ¿Hay alguna droga? Eso sucede. ¿Hay alguna droga en específico que acabe por completo, quizá con, no sé, alguna pasada de cocaína o que destruya los lóbulos frontales? Sí. En una sola exposición. No en una sola exposición, pero sí de una manera muy rápida. Y son los inhalantes. Ok, todo lo que son los todos los solventes y todas estas cosas destruyen literalmente los lóbulos frontales. Los destruyen tanto que tú puedes ver, o a mí me ha tocado ver, resonancias magnéticas de chicos de 21 años, 18 años, que empezaron a inhalar a los 14, y tú ves la resonancia y parece de una persona con Alzheimer. Sí. O sea, se destruye esa parte por completo y entonces acabas con la memoria. Terminas con las funciones más sofisticadas del lóbulo frontal, que es la planeación, la ejecución, la programación, la inteligencia, la ideación, ¿sí? El lenguaje, la ejecución del lenguaje, la capacidad de predecir, la capacidad de evocar, la capacidad de racionalizar. Terminas con ello. Cuando tus lóbulos frontales se destruyen, prácticamente dejas de ser humano. Qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, claro. Así. Cuando tus lóbulos porque frontales te conviertes como en un vegetal. Te puedes convertir prácticamente en ese estado vegetal. Perdón. En una persona que, bueno, actualmente ya no se usa esta palabra, en una persona sin mente, es decir, en un demente, ¿sí? O lo que antes se llamaba una demencia. ¿Sí? Hoy ya el término demencia no existe porque es peyorativo. De acuerdo al nuevo DSM, tenemos que decir déficit neurocognitivo mayor. Sin embargo, creo que la forma más sencilla de entenderlo es demencia. Sin mente. Sin mente. Ahora, en estas resonancias magnéticas, que también me parece increíble, ¿no? No sé cuándo se crearon, pero el estudio de la mente es completo. O sea, tú puedes saber absolutamente todo lo que sucede en el cerebro humano. Mira, el mejor estudio que tenemos actualmente para estudiar el cerebro en vivo es la resonancia magnética funcional, pero no es el mejor. ¿Por? Porque no nos permite todavía saber muchas cosas. ¿Cómo? Pero es lo más sofisticado que tenemos. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué se puede y qué no se puede saber? Bueno, lo que pasa es que, mira, la resonancia magnética funcional se hacen estudios incluso que son muy tendenciosos. Yo alguna vez leí uno con mis alumnos en un diplomado que doy en la UNAM que se llama Neuroestética, en el cual publican un artículo en el cual el texto en inglés el título en inglés era más o menos el siguiente. Los practicantes del Islam tienen apagado el lóbulo frontal.
Y entonces eso me pareció muy fuerte y me llamó mucho la atención. Terrible, Bajé el artículo, terrible. empecé a leer y en efecto, personas que profesaban la fe del Islam los habían metido a un resonador, los habían puesto a orar y entonces interpretan que ciertas zonas del lóbulo frontal que no están muy encendidas, aunque ese es un término que no se debe de usar. ¿Encendidas? Ajá. Ah, porque es que lo que pasa es Porque que se ve rojo, sí, ¿no? Por cierta sí. convención internacional se ve ilumina, rojo, se ilumina. Entonces, quien lo interpreta, la resonancia, dice, no, pues a ellos, como están rezando y rezando, no les funciona el lóbulo frontal y por eso hacen tantas cosas. Que al revés, ¿no? Sería Es algo como muy este sistema de tendencioso. meditación. Claro, donde exacto. Exacto. Imagínese. Es lo que ahora, por ejemplo, pueden decir algunos psicólogos y está muy en boga, mindfulness, que es algo así como una meditación muy profunda. ¿Sí? Y una meditación muy profunda está perfectamente demostrado que nos ayuda a contener el estrés. Mejoran las hormonas de estrés como el cortisol y la norepinefrina. Nos ayudan incluso a que los pacientes con cáncer tengan menor depresión y enfrenten mejor la quimioterapia. Y que los seres humanos que hasta el momento estamos enfermos o no tenemos enfermedades terminales, nos pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, ese es un estudio tendencioso. Entonces, por eso te digo que es lo mejor que existe actualmente para estudiar el cerebro en vivo, pero no es dependiendo quién lo ejerce. Exacto. Y lo tienes tienes que leer las resonancias funcionales con con una gran capacidad de análisis, con un gran juicio crítico y lo más importante, con muchos conocimientos de neurociencia. Exacto. Un profano no puede interpretar una resonancia magnética funcional. Acabas de decir una cosa que me parece espectacular y maravillosa y creo que alguna vez también cuando fuiste a radio la platicábamos sobre esta importancia y mira, tengo millones de temas, muchas preguntas para ti, pero esta me encanta que la platiques a profundidad. Esto que hace el cerebro a raíz de esto que dices, una meditación profunda o estar quizás simplemente respirando en una concentración, no sé cómo explicarlo, como muy para adentro, interna. O sea, ¿qué sucede? Y con el paso del tiempo, ahorita me hablabas de los beneficios, pero hay, a ver si lo puedo explicar. Cuando pensamos en el mundo de justo de las personas que meditan profundamente en el Tíbet, vamos a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Hay un punto de elevación máxima del cerebro que se desconecta de toda la realidad. Y la otra cosa, ¿qué tanto poder te puede dar? ¿Hasta dónde podemos llegar en el trabajo de la mente meditativa? No sé si lo expliqué bien, pero... Sí, claro. O sea, mira, se han hecho algunos estudios muy serios. Sí. En los cuales personas, fundamentalmente monjes del Tíbet, que llevan años practicando meditación, algo fundamental es desapego a los valores, tanto personales como de posesión de objetos. O sea, porque espérame, desapego a los valores personales o a los valores universales. No, personales. Por ejemplo, ¿a ti qué te causa conflicto? Te puede causar, por ejemplo, ahorita conflicto, que a lo mejor uno de tus hijos tiene algún problema. ¿Sí? Bueno, esos monjes tienen desapego a todo. O sea, quiere decir que han logrado... no sienten ningún tipo de emoción ni sentimiento por nada, por más doloroso que sea. O sea, sí tienen sentimientos, pero pueden entender de que si, por ejemplo, el hijo decidió salirse de la escuela, por decirlo de esta manera. No, vamos a poner una cosa dura. O sea, que el hijo decidió quitarse la vida. Fue su decisión. Punto. ¿No? Entonces, ellos han logrado a través de la meditación tener esa gran capacidad de desapego. Eso es algo muy importante. Es que luego, no termino de entender cómo se logra eso. A través de la meditación. Sí, pero no me queda claro. Ay, perdón. No, es que o sea, yo puedo entender el meditar y concentrarte y estar en tu centro y conectarte energéticamente en el mundo. Pero ¿cómo te separas de la emoción? ¿Cómo te separas del sentimiento? No, de la emoción no. De un sentimiento tan arraigado como un hijo, por ejemplo. Bueno, o sea, ese viene de la lógica, entonces. Todos los seres humanos formamos
apego con las personas que amamos. Puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, tu abuela, tu madre, quien tú quieras. Formamos apego también en una segunda vertiente con nuestros amigos o familiares más distantes. Y después también podemos tener apego incluso con mascotas o con objetos, ¿no? Posesiones personales. Una de las primeras consideraciones para entrar a veces como ser un practicante de meditación profunda en el Tíbet es desapego a todo. ¿Sí? Qué fuerte. Sí, muy fuerte. Eso te permite serenidad y te permite paz interior. Pero entonces no te... A ver, espérame, es que te estoy tratando de entender, pero entonces no hay empatía. ¿Cómo te relacionas con los... Hay empatía porque incluso ellos dan muy buenos consejos y dan pláticas sobre filosofía de vida. Ahí hay empatía. Lo que tienen perfectamente claro son el límite de sus apegos y a dónde lo llevan sus emociones. Ah, claro, ya te entendí. Una de las funciones más importantes de nuestro cerebro es divagar. Se han hecho estudios todo el día. Se han hecho estudios muy serios en los cuales cerca del 80% de nuestros pensamientos es vagabundeo cerebral. O negatividad absoluta. En el día. Sí, el 80%. Sí. Bueno, ¿qué te da el mindfulness o una meditación profunda? Invertir ese porcentaje. De que cerca del 80% de tus pensamientos sean objetivos en el momento en el que tú te encuentras. Es que lo hablábamos hace ratito. Fíjate cómo son las cosas, Juan. Justo platicábamos la importancia del aquí y el ahora. Claro. ¿No? Nunca ha tenido más importancia que yo creo que en la última década entender que cuando estás. Claro. Cuando es. Claro. Cuando no es. Claro. Pareciera una cosa que suena lógica, absurdo. Pero te puedo asegurar que una persona puede sufrir y estar ensimismado con esa idea parásita durante una semana con una idea más o menos como esta. No, pero posiblemente mi pareja le gusta a fulano de tal y se va a ir a vivir con él. Porque ahí viene la parte de la creatividad, exacto, de la imaginación. Y entonces tienes un vagabundeo cerebral terrible y no te estás objetivo en el aquí y en el ahora. Y pierdes todo el tiempo. Mindfulness que te permite, y esos monjes que meditan, ¿qué hacen? Ser objetivos en el momento, aquí y ahora. Lo que sucedió no lo puedo remediar. Claro, y lo que va a pasar no tengo certeza. Claro. Tengo certeza del momento. Pero lograr eso implica desapegos, le implica paz interior y un gran trabajo en tu mente. Ahora, un ser humano normal. Permíteme. Perdón, sí. Ha sido tan importante que esos hombres logran tener una meditación tan profunda que logran disminuir su latido del corazón aproximadamente por ahí unos 12, 15 latidos por minuto. Y logran soportar temperaturas bajo cero durante varias horas. Además. Sí, y lo logran. Ellos logran una vertiente fundamental que es el control de la mente sobre el cuerpo y las funciones vegetativas. Perdón, Juan, es que vas tendido como bandido. Entonces, lo logras en la mente. Ajá. ¿Y qué sucede? Justo esto que dices, orgánicamente, cada órgano de tu cuerpo que necesita cierto tipo de alimento o de justo oxígeno, ¿cómo la controlan desde la mente? ¿Cómo controlas todos los órganos? Lo que pasa es que nuestro cerebro controla a través de un sistema que se llama vegetativo prácticamente todos nuestros órganos, todas nuestras glándulas, ¿sí? Todas, absolutamente todas. Ellos han logrado mantenerse en un ayuno prolongado, ¿sí? Durante varios días, gracias a que nuestro hígado tiene reservas de glucosa. ¿Sí? Sí. Y entonces esas reservas de glucosa y de ácidos grasos las llevan al máximo. Y por eso logran mantener el ayuno con un metabolismo basal muy bajo. En el momento en que su corazón late muy bajo, su metabolismo disminuye y se enlentece. Todas sus células, digamos que trabajan a lo mínimo posible. Por lo tanto, no utilizan tantos combustibles. Dicho de la forma más sencilla. Sí, claro. Por eso. Sí. Así lo logran. O sea, una persona como tú o como yo, ¿podemos lograr esos niveles? Difícilmente. ¿Sí?
¿Por qué? Porque se necesita una vida para lograr ese tipo de meditación tan profunda. No, pero ¿qué sí podemos lograr? Podemos lograr una concentración bastante aceptable en el aquí y en el ahora y en reducir el vagabundeo cerebral. ¿Tú lo haces? Sí, trato de hacerlo de la forma más adecuada que a mí me funciona, es con la música y leyendo. Uh-huh. Cuando yo leo, trato de que nada me importe, absolutamente nada. Nada a mi alrededor me importa. Uh-huh. Me concentro y vivo lo que estoy leyendo. Uh-huh. Siempre me ha funcionado desde niño. Uh-huh. Y creo que es una de las formas en las cuales logro una parte de sanidad mental, porque no es fácil mantener la sanidad mental. No, nada fácil. Nada fácil. Sobre todo en un mundo como esto y con el famoso cortisol que tanto lo hemos escuchado últimamente y que te genera estos niveles de estrés que además pues enferman tu cuerpo, ¿no? Y así como estamos hablando de estos monjes tibetanos que hacen un trabajo maravilloso, el polo opuesto es todo ¿no? Vagabundear, como dices tú, claro. ¿No? Estar pensando en cosas que ni siquiera van a suceder, exacto. ¿No? El estar expuestos todo el tiempo a estas situaciones estresantes que más bien elevan este cortisol. Entonces, son tantos distractores, tantas, no sé cómo decirlo, pero quizá tantas situaciones tóxicas, ¿no? Las que vivimos, que es muy difícil. Tendremos que quizá no irnos al Tíbet, lo más cercano, quizá irnos al campo, ¿no? Claro. Y vivir de una manera mucho más, más en paz, más natural, como que regresar a los básicos, ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales es reflexionar que los seres humanos, entre menos necesitemos, somos más. Increíble. Sí, increíble. Es la realidad. ¿No? Mira, es que es yo tengo amigos que se conflictúan porque su coche ya tiene 2 años y el coche está súper bien, ¿no? Si dices, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué lo tienes que cambiar si está súper bien? No, porque ya tiene 2 años. Sí. Y entonces eso les genera estrés. Les genera estrés en su vida. Sí. Y yo creo que si aprendiéramos que entre menos somos más, sería una parte, al menos para iniciar y estar un poco más serenos. Claro, y sabes, a mí lo que me parece importantísimo que después se nos olvida es esto que te decía, son tanta toxicidad, ¿no? De todo, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que piensas, de lo que haces, de lo que pierdes de tiempo, o sea, porque ahorita me hablas de tu amigo que se estresa porque no cambia de coche, pero ese amigo también seguramente se estresa de cuánto dinero tiene en la cuenta, pero ese amigo también se estresa porque cuando llega a su casa, su mujer le mienta a la madre, ¿no? Cuando se estresa porque no tiene, no vamos a ir de vacaciones, o sea, y en el día a día, en estos pensamientos negativos, ¿cuánta energía vamos desperdiciando? Todo eso. Y se va desgastando y a nivel corporal, por eso digo, cerebral. Entre menos es más. O sea, por ahí Fernando Sabater, a ver si recuerdo las palabras precisas, pero más o menos un día dijo, es que el tema es que lo fundamental es tener una mente compleja y gustos sencillos. La situación es que el resto de la humanidad tiene gustos complejos y una mente sencilla. Algo así más o menos dijo Fernando Sabater. Es cierto. Entonces, yo creo, y ese es un consejo que les doy a quienes nos escuchen, traten de reflexionar esas palabras de Fernando Sabater. Y de verdad, entre menos, somos más. Y eso nos da cierta paz interior, nos da, al menos nos va a permitir ser un poco más equilibrados para no perdernos en esta vorágine de sociedad que tenemos, ¿no? Es increíble porque tuvimos también aquí a Víctor Sadia, que es un querido amigo que le encanta la filosofada y lee mucho y también le sabe mucho este tema. Y hablábamos justo de eso, ¿no? Que te das cuenta, sobre todo en época de pandemia, creo que fue como el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Estabas en tu casa, entonces te dedicabas a tus quereres, a tus personas, a tus hijos y tal, ¿no? Y empezabas a pasaron muchas cosas poderosísimas, ¿no? Quien no cocinaba, yo por ejemplo, pues yo no estoy acostumbrada a cocinar, pero pues me dio por cocinar y resultó que no cocinaba tan mal, claro. ¿No? Pues lees más, pues sí, ves películas, haces cosas de divertimento, ¿no? Pero también pues te acompañas de otras muchas cosas que te alimentan todo, te alimentan el cerebro, te alimentan el alma, ¿no? Y te vas redescubriendo en una serie de cosas que decías, yo no sabía que podía hacer esto, ¿no? Claro. Entonces es una cosa maravillosa. Y solamente estábamos encerrados en casa. Nuestra casa, claro. ¿No? Claro,
después también vino esta parte de agradecer lo que tenías y lo que tenías también afuera de casa, ¿no? Claro. También fue una cosa hermosísima. Yo recuerdo que cuando yo empecé a salir, por ejemplo, ya lo había hecho en el Camino de Santiago, pero me vino otra vez este amor por agradecer la naturaleza, ¿no? Y decía, es que esto es una cosa fantástica, es que no puedo, o sea, los árboles, las plantas, las flores, pues yo soy súper fan, entonces. Por agradecer las cosas más sencillas. Las más Yo te podría sencillas, decir que en la pandemia las más sencillas. fue una época complicada para nosotros como médicos. Sí, claro. Y una de las cosas que yo aprendí a valorar fue respirar, salir y respirar aire, porque me ponía tantas cosas para operar. Sí. Que todo el aire estaba viciado, no veía bien, el aire estaba caliente, olía raro, no sentía el aire en mi cara. Entonces, cuando yo me quitaba todo, me bañaba y salía caminando del hospital al estacionamiento, ese momento de caminar del hospital al estacionamiento era fantástico. Claro, ¿y sabes cuál era la mejor manera de entender eso? Que yo me acuerdo perfecto que platiqué con el fotógrafo que sacó pues tantas imágenes de doctores que se quitaban las caretas, pero se quitaban y era una cosa súper marcada la cara que decías, no, quizá no lo podían explicar con palabras, ¿no? Eso justo que estás diciendo, pero veías las marcas de su cara, el cansancio de su cara y todo, que era más que claro, ¿no? Yo creo que ¿no? Esto de tener gustos sencillos y una mente compleja es lo más importante. Sí, totalmente. Ahora, hablabas hace ratito de ejercitar el cerebro. ¿Cuántas formas hay para ejercitar el cerebro? Porque me imagino que son, aparte de leer, por supuesto hay que entender una parte bien importante sobre la mente. Sí. Y te voy a responder esta pregunta. La mente ha devanado el cerebro de muchísimas personas en toda la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar en el mundo qué es la mente. Nadie, de una manera así perfecta. Sí. Existen teorías. ¿Sí? Y teorías incluso tan complejas que involucran a las neurociencias y, por ejemplo, a la mecánica cuántica, a la física de partículas. Y te iba a teorías muy complejas, ¿no? ¿Cuál es la que para ti es la más cercana a la realidad? Yo trato de explicar a la mente desde las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad es toda una gama actual de estudio universitario. Incluso la UNAM tiene un centro de ciencias de la complejidad, el C3 de la UNAM. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es complejo de lo que es complicado. A ver, ¿sí? Es que quiero notar todo. Mira, un sistema, ¿sí? Es un conjunto de partes que están unidas y cuando esas partes se unen, tienen un efecto. ¿Sí? Los sistemas pueden ser complejos o complicados. Ok. Bueno, la mente es un sistema complejo. Ahorita explico por qué. Un sistema complicado es, por ejemplo, esa cámara. Sí. Esa cámara, si tú la desarmas, claro, tiene a lo mejor 600 componentes. ¿Sí? Pero si viene un fotógrafo y ve los componentes, él puede inferir para qué sirve todo eso cuando se une. Claro. Y ya lo ve y dice, pues es una cámara, está desarmada y pum, la arma sin problema. Sí. Un sistema complejo, podemos ver los componentes y tienen millones y no podemos inferir su propiedad final, porque su propiedad final es emergente. Por ejemplo, el cerebro. Nuestro cerebro tiene en promedio 100,000 millones de neuronas y podemos ver en el microscopio muchísimas. Las vemos, sabemos más o menos cómo funcionan. Sabemos sobre sinapsis, sobre transmisión eléctrica, sinapsis químicas, muchas cosas, neurotransmisores, tipos, bla, bla, primeros, segundos mensajeros, de todo. Sí. Pero no podemos explicar su propiedad emergente. Y su propiedad emergente final es el tema frontera de la neurociencia, la mente. ¿Y qué es la mente? La capacidad que tiene el ser humano para predecir acontecimientos, adelantarse incluso y predecir el futuro, analizar, intervenir en el lenguaje, pensar, razonar, emitir todos los juicios y prácticamente todos los valores morales incluso de una sociedad. Eso es la mente. Pero ahí te va, pregunta. Ahora, ¿cómo lo hace el cerebro? No lo sabemos. El profesor Roger Penrose de una universidad en Inglaterra, que era un gran amigo de este hombre que
que estaba en una silla de ruedas postrado. Stephen Hawking. Sí. De hecho, entre los dos enarbolan una teoría de la mente, ¿sí? Vinculada con la mecánica cuántica. Y ellos argumentan que la propiedad emergente del cerebro no está vinculada en los neurotransmisores, sino en el arreglo del citoesqueleto de las neuronas. Unas cosas muy complejas que se llaman neurofilamentos. Y entonces ellos abordan de que la propiedad emergente de cuando se van moviendo los neurofilamentos son los responsables de modificar la física de partículas y de ahí emerge tu mente. Es algo muy complicado, muy complicado. Complicado y complejo. Y ahí te va la otra que creo yo. Más complejo es pensar que cada cerebro, cada mente es diferente, completamente distinto. Entonces, no hay manera de llegar a una evaluación final. No. Por eso te digo, la mente es uno de los misterios que hasta el día de hoy todavía tenemos. La mente y el universo. La mente y el universo. De hecho, yo creo que son algo así de complejos los dos. Sí, los dos parecidos. Complejos. Sí, claro. Son sistemas complejos. Sí. ¿no? Y parecidos, ¿no? Quien estudie por ahí las ciencias de la complejidad estará totalmente de acuerdo conmigo. Y sí, son muy parecidos. En ese sentido, muy parecidos. El cerebro es así un universo. Es una fantasía el cerebro, en verdad. Sí. Ahora, en estos ejercicios que nos quedamos en... Es que después yo me desvío, tengo que regresar. Ejercicios. Hay alimentos para cuidar el cerebro, hay ejercicios para cuidar el cerebro, hay hábitos importantísimos para cuidar el cerebro. Yo, el que menos practico es el de dormir, ¿no? Pero el cerebro, tomar agua, no sé, ¿cuáles serían? Hábitos fundamentales es descansar, un buen descanso. Pero aquí pasa algo importante. Nuestro cerebro necesitamos dormir, ¿sí? Sin embargo, nuestro sueño tiene fases, ¿no? Tanto el sueño MOR como el no MOR, ¿sí? Habitualmente nosotros necesitamos, en un periodo como de 7 u 8 horas, juntar ciertos periodos de sueño no MOR y de sueño MOR, ¿no? Sin embargo, hay quienes logran hacer eso, o quienes logramos hacer eso como en unas 4 horas y media. Pues yo duermo muy poco también desde hace muchos años. No nací así. Fue un adiestramiento. La medicina hizo que tuviera ese adiestramiento. Y creo que la inmensa mayoría de los médicos somos así, ¿no? Los que hemos hecho residencia, guardias y cosas de ese tipo. Entonces, en 4 o 5 horas, tú puedes lograr esos ciclos de sueño MOR y no MOR que necesitas para que tu cerebro funcione bien. Pero ¿en base a un hábito? En base a un hábito lo puedes lograr. No es lo recomendable. Lo recomendable es dormir entre 6 y 7 horas. Tener un buen hábito de sueño. 8 horas, dicen incluso algunos. Por eso, ¿qué pasa cuando no duermes bien? Cuando no duermes no se reparan vas a tener, lo que pasa es que cuando tú no tu cerebro necesita sintetizar neurotransmisores. A ver, explícalo de manera sencilla. O sea, debe de formar, haz de cuenta, las sustancias químicas que necesitas para que el cerebro esté despierto, las mande órdenes a controlar a todos nuestros órganos y te puedas mover con todos tus músculos. Necesitas formar todas esas sustancias químicas para que todas esas sustancias químicas controlen a tus órganos y a tus músculos. ¿Se y van aparte que te mantengan despierto. Sí, se van regenerando. ¿En la noche nada más? ¿No se puede hacer en el día? Se hacen en el día, pero en la noche muchas vías metabólicas y muchas vías de neurotransmisores funcionan al máximo. ¿Por? Porque así es nuestro metabolismo. Sí. Ok. Sí. Incluso, por ejemplo, el metabolismo del colesterol. Te voy a decir perdón, porque te voy a decir por qué. La pregunta, ¿por qué? Porque uno pensaría que tiene mucho más actividad cerebral en el día, porque está todo el tiempo despierto y con mucha información. Entonces uno diría, ¿Y la claro, la neurotransmisión y todas estas cosas que se van, ¿no? Tejiendo en el cerebro han de ser mucho más poderosas que la noche cuando no tienes ni conciencia de lo que estás pensando. Así es. Pero en la noche, digamos que también trabaja una parte importante de tu cerebro, porque tienes ensoñaciones, tienes sueños. Sí. Y esos sueños, cuando tú estás soñando, tu cerebro trabaja tan rápido y tan veloz como cuando estás despierto. Sí, cuando estás soñando.
¿sí? Que es una constante, ¿no? Después pensamos que nada más es por ratos. Exactamente, solo es por ratos, porque es en esas fases de ciclo de movimientos oculares rápidos y de no movimientos oculares rápidos. Eso significa more y no more. O sea, tus ojos se mueven muy rápido, ¿sí? Y ahí tienes ensoñaciones. ¿Sale? Sí. Y ahí es cuando tu cerebro funciona y sintetiza muchas cosas. Entonces, ese es un hábito importante. Otro hábito es hacer ejercicio, un ejercicio aeróbico. En promedio de 3 a 4 veces por semana, unos 45 minutos a 1 hora. El ejercicio te permite formar sustancias químicas que se llaman interleucinas, que modulan tu sistema inmune y ayudan a volver un sistema inmune más fuerte, ¿sí? Más capacitado para responder a enfermedades, a agresiones. Y también sintetizas sustancias que te ocasionan placer, ¿sí? Como por ejemplo endorfinas, o una sustancia que se llama dopamina, o una sustancia que se llama anandamida, que es muy parecida a la marihuana, ¿sí? A la cannabis, y la sintetizamos, ¿sí? Eso hacemos durante el ejercicio, y eso es un hábito importante. Otro hábito importante es una dieta saludable. ¿Cuál es una dieta saludable que se ha comprobado a lo largo del tiempo? Pues fundamentalmente lo que se conoce como dieta mediterránea, fíjate, paradójicamente la dieta mexicana no estamos muy alejados. Sí, pero una dieta mediterránea en la cual de muchos vegetales, verduras, pescado, es decir, carnes blancas, tomar 1 o 2 copas de vino, eso te ayuda demasiado. ¿Diario? Sí, 1 o 2 copas de vino diario. Es bueno para el corazón. Claro, porque produce sustancias químicas que son polifenoles que ayudan a reducir el estrés oxidativo en los vasos. Y eso ayuda a tener una salud cardiovascular importante y una buena salud cerebral. ¿Qué más? Algo muy importante. Y los pensamientos que tengas en el día. Exacto. Algo bien importante. Evitar en lo posible el vagabundeo cerebral. ¿Eso qué es? Ese nos pasa a todos. Concentrarte en el momento, ¿sí? Y no perder el tiempo en cosas que ya pasaron o que nunca van a pasar, que no vas a poder solucionar, y las cosas que no van a pasar porque no tienes la certeza de que sucede. O que ni siquiera puedes controlar. Pongamos que sí vayan a pasar, pero no las puedes controlar. Entonces ahí tienes una pérdida de energía bárbara, muy elevada. En la medida de lo posible. ¿Qué te puede ayudar eso? A enfocar tu atención. Hay algunas personas que les ayuda el yoga, la meditación profunda, o la yoga y la meditación. Algunas lo encuentran de otra forma, ¿no? Leyendo, escuchando música. Eso es importante. Evitar ese vagabundeo. Otra cosa que es bien importante, someter a tu cerebro a rutinas extenuantes. ¿Cómo? Por ejemplo, aprender un idioma. O sea, algo eso distinto. Es algo muy extenuante para el cerebro, complicado. Resolver ciertos problemas que puedan ser complejos, como por ejemplo, si a ti te gustan las cuestiones matemáticas, puede ser, o algo por ejemplo, jugar ajedrez es una de las cosas, tal vez una de las mentes más portentosas y poderosas que hay, es esa mente matemática de los grandes jugadores de ajedrez, de los grandes maestros de ajedrez. Son mentes poderosísimas en todos los aspectos. Algún día, si quieren, platicamos de ajedrez porque es una de las cosas que me apasiona. Es que contigo podemos hablar de muchas cosas. No, pero es que cualquier juego de mesa te puede ayudar, claro. Cualquier juego de mesa, porque implica conteos matemáticos. Y para el cerebro, los cálculos matemáticos es algo complicado. Eso ayuda bastante. ¿Qué te puede ayudar también? El arte. Y justo te iba a preguntar. Y no necesariamente que yo me vuelva un artista del pincel o de la acuarela, no. Simplemente que, por ejemplo, yo diga, yo quiero aprender dibujo o dibujar más o menos, ¿sí? Y agarrar un papel, lápiz e intentar dibujar. Si puedes tomar una clase por internet o ir a un lugar presencial, qué bueno. Y si no, tú intentándolo. Porque ahí ciertos procesos atencionales y de visoespacialidad y de visoconstructividad de tu cerebro se van a estimular. Y eso solamente lo logra el arte. O sea, es una como reconexión desde otro lugar. Por ejemplo, el que yo aprenda a observar y aprenda a jugar con las luces para dar esta tridimensional en la perspectiva, eso lo trabaja solamente mi lóbulo parietal, que es propiamente un lóbulo relacionado con la integración sensorial.
Y para que yo pueda representar eso, aunque sea muy burdo, estoy formando sinapsis. Entonces eso ayuda mucho. Yo, sabes que cada vez conozco más gente que se dedica justo a terapia, arte terapia, pues, ¿no? Que así Arte se terapia llama. es todo un tema, Sí, claro. y yo les comparto, lo compartí el otro día, no me acuerdo ya si fue aquí. Yo empecé a pintar en mi casa, empecé a hacer óleo, pero acuarela, pero fui a hacer monotipos ya, y justo le decía a mis amigas en la última semana, ¿no sabes lo que yo daría por dedicarme a eso? Es un momento tan de paz, de verdad los invito a hacerlo porque no necesitas hacerlo bien, es como la yoga, el yoga, no, ni es bueno ni malo, o sea, ni lo haces bien ni mal, más bien, ¿no? Entonces lo haces, punto. Y es increíble porque lo que cada uno, yo estaba sentada con 5 mujeres más y lo que cada una soltaba, lo que cada una pintaba y creaba era una cosa fantástica desde su mundo cerebral, era una cosa súper linda, Claro. ¿no? Entonces yo sí creo fehacientemente que cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad siempre te va a ayudar a estar más en comunión contigo y a reconocer también muchas cosas de ti. Claro. ¿No? Increíble. Entonces, el arte te puede ayudar también a mantener una buena sanidad mental. Okay. Y puedes la llamar, música y puedes llamar Todas. arte a lo que todos conocemos, ¿no? La fotografía, la literatura, la poesía, el arte pictórico. Actualmente, alguien un día me preguntó, ¿el arte digital también, doctor? El arte digital también. Escribir también, sí. ¿no? Por todo ejemplo, lo que tenga que ver con crear implica una actividad creativa. Yo les digo, por ejemplo, a algunos pacientes, ¿le gusta leer? Sí. Pero libros no me gusta leer. Perfecto. Pero si lee una revista. Sí, bueno. Lea una revista. Un artículo de una revista. Luego, escriba lo que usted entendió. Y luego, léaselo a quien quiera escucharlo. Porque eso implica un trabajo muy importante para tu cerebro. Primero, poner atención. Después, transcribirlo. Ahí encuentras nuevas palabras, nuevas formas de sintaxis, nuevas conexiones en tu cerebro para organizar las frases. Y cuando tú finalmente lo hablas, entonces el conocimiento lo estás haciendo tuyo. Increíble. Sí. Oye, y el poder de escribir. Pues es el superpoder, que me encanta porque justo les decía a mis amigas, me decían, ¿por qué tienes cuadernitos y papelitos? Y ya estoy llena de... Le digo, porque yo ya sé, o sea, algunas cosas las anoto acá en el celular, pero la verdad es que pues hace mucho sé que es mucho más poderoso para la mente escribirlo. ¿Tú qué preferirías? ¿Que alguien significativo para ti te mandara un correo electrónico? Espérame. O te escriba una carta. Regaña. Fíjate, una carta en un papel fabriano 100%. No, pues es la carta. Con una estilográfica. Obvio. Sí. Y que aparte después le pusiera una esencia de un aroma agradable. No, pues eso. Pero es que yo estoy chapada en la antigua. Dijo, pero un chavito de ahorita te va a decir en su época. No, pero ¿por qué? Exacto. Porque para nosotros eso fue significativo. ¿Sí? Para nosotros, tú escribías una carta y elegías el papel. Claro. Y no elegías cualquier papel si la persona era significativa. Claro. Sí. Aprendías de papeles porque ibas a escribir una carta, ¿no? Sí. Estamos hablando, por ejemplo, a veces, muchos años más atrás, obviamente, de nuestra generación, en la Edad Media, incluso hasta los lacres, ¿no? Entonces, ¿eso por qué nos llama la atención? Porque nos fue significativo. Claro. Hoy seguramente un joven me dirá que a través del celular. Y para ellos les serán significativos los emoticones y estas cosas. Sí. Pero para nosotros eso sería bellísimo. Al menos si a mí alguien me regalara una carta, así como te la acabo de decir, te enamoras. Pues sí, creo que me enamoro. Sí, ya hablaremos porque tenemos muchas cosas todavía que platicar contigo. Quiero cerrar porque ya nos quedan nada más unos minutitos con algo que escuchaba el otro día, el cuarto cerebro que a punto y aparte del reptiliano, del límbico y tal, ¿no? Y del cerebro que hablan también que tenemos o las neuronas que tenemos en el estómago, ¿no? Que hablaban también muchos. Que también me pareció interesante. Y después hubo unos más que decían que habían salido unos estudios de que el corazón tenía más de 60,000 neuronas ¿no? El corazón, ¿no? Algo que pensábamos siempre que solamente estaba en el cerebro. ¿Qué piensas de eso para hacer? Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo sabemos que no solo hay neuronas en nuestro sistema nervioso central. O sea, ¿qué significa el sistema nervioso central? Cerebro,
tallo cerebral y médula espinal. Es el sistema nervioso central. Sí. No solo hay neuronas ahí, tenemos neuronas en la nariz. En la parte más alta y superior de la nariz tenemos muchísimas neuronas. ¿Esas neuronas para qué nos sirven? Para identificar las sustancias odoríferas. ¿Qué podemos oler? Claro, tenemos en nuestro tubo digestivo, desde propiamente todo el tubo digestivo, ¿hay neuronas? Sí, claro, hay neuronas. Y esas neuronas están relacionadas con el sistema, bueno, se le llamó en alguna época el sistema neuroentérico, que está relacionado con el control, ¿sí?, de esos órganos a través de un órgano rector, que es nuestro sistema nervioso central. Forman redes neuronales, de lo que te hablaba el día de hoy. Sí. Entonces, esas neuronas fuera del sistema nervioso central ayudan a regular y a controlar infinidad de funciones de nuestros órganos, pero fuera del cerebro. ¿Qué tiene más poder las del cerebro? No que tengan más poder. O sea, yo podría decir que cada tiene su función. No hay, exacto. Yo siempre digo, no hay una profesión más importante que la otra. Todos somos necesarios. ¿Sí? Para que yo pueda operar en un hospital una cirugía así impresionante, necesito que la persona que nos hace el aseo, ¿sí?, claro, mantenga impecable mi quirófano. Claro. Si así no está mi quirófano, yo no puedo operar. Claro. ¿Quién es más importante, ella o yo? Los dos somos igual de importantes. Claro. Así de importantes. Ahorita estamos tú y yo platicando, pero si no nos apoya, por ejemplo, con todo su conocimiento sobre cámaras, ¿qué somos nosotros? Sería una plática entre tú y yo nada más. Sí, claro. O quien diseña prácticamente toda la producción, ¿no? Toda la logística, ¿no? Todos somos importantes. Así, en ese sentido, ¿cuáles son más importantes? Ninguna. Son necesarias las dos. Okay. Pero sí están vinculadas a veces a que ciertas neuronas de nuestro sistema nervioso fuera del cerebro, que es nuestro sistema vegetativo, esté relacionada a veces con algunos malestares, como por ejemplo las gastritis, ¿no? A veces algunas situaciones relacionadas con la gastritis no solamente está vinculada porque haya una infección por esta bacteria del Helicobacter, sino porque hay una hipersecreción de ácido por algunos alimentos. Sí, por alimentos, y también por una hiperestimulación de nervios que van ahí al estómago y que hacen que se libere mucho ácido. Ok, entonces, y además, para dejarlo clarísimo, estas neuronas que no eran millones, eran 60,000. Sí, son muchas. Pero no tienen capacidad de nada, de análisis. No. Lo pregunto de una manera que porque quiero tratar de entender esta diferencia. Porque en cierta medida vamos a suponer un sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción del corazón, todos los cardiólogos saben perfectamente para qué sirve. Para estimular prácticamente las 4 cámaras cardíacas de forma rítmica. Y saben que si una se altera, entonces se presentan determinadas arritmias. Esas neuronas tienen capacidad de una propiedad emergente como es la conciencia. No lo creo. No hablamos. Por una razón. Porque pacientes que están en estado de coma total, su sistema cardiovascular está íntegro, indemne, funciona perfectamente. Y no tienen voluntad de poder de ninguna propiedad emergente de la conciencia de lo que hemos hablado, a pesar de que su corazón esté íntegro. Se han hecho estudios en los cuales los meten a un resonador funcional o a una tomografía con emisión de positrones y va ahí la persona que más amaban en la vida y el cerebro continúa sin ningún estímulo, a pesar de que esas neuronas del corazón o del estómago estén funcionando. No hay ninguna propiedad emergente de sentimientos cuando alguien está en un estado de coma completo. Entonces por eso me atrevo a inferir que las propiedades emergentes de los sentimientos y el amor y el desamor están en nuestro cerebro y no en el corazón. Ok, con eso cerramos con broche de oro. Lo que es que me llama la atención porque todos hemos escuchado historias, ¿no? Donde está la persona en coma y llega la familia, se despide y sienten que hay un movimiento en la mano, ¿no? O que se mueven los ojos. Es que ahí la persona no está en coma, está en un estado de conciencia mínimo.
que es algo diferente. ¿Sí? Okay. En un estado de conciencia mínimo, una persona así, yo puedo estar aquí con una traqueostomía, gastrostomía, y viene una persona, me habla, yo no me puedo mover, pero tengo un estado de conciencia mínimo. Y me duele y lloro. Y estoy en un estado de conciencia mínimo. Es diferente a un estado de conciencia. Juan Manuel Salgado, un placer tenerte. No, al contrario. Y próxima entrevista, porque te quiero tener, ya nos faltaron conciencia, que me parece un tema mucho. subconsciente e inconsciente, ¿no? Cómo trabajarlos, qué se puede hacer con ellos, cómo los podemos ejercitar, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Claro, un placer inmenso. No, Sofía, un verdadero placer. Gracias a todos. Igualmente, ustedes. Gracias. Gracias también infinitas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que les haya gustado, les haya interesado. Si quieren dejarnos sus comentarios. Gracias, Lalito. Gracias, Rigo, querido. Soy Sofía Sánchez Navarro. Esto es Aprendiendo a Vivir Mejor y nos escuchamos a la próxima. Besitos.